Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Wilmar, un gusto, un placer tenerte nuevamente en el programa. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Silvano. Te agradezco mucho por la invitación a tu programa, ¿no? En esta oportunidad vamos a un poco reflexionar alrededor de un tema que siempre está ahí latente y pendiente. Para un país, el contar con recursos naturales es una bendición o es una maldición y finalmente una tragedia. Y vamos a contestar a una pregunta: ¿por qué es tan difícil transitar de la riqueza natural al desarrollo económico-social? Wilmar, vamos a empezar con ¿cuál es el rol de los recursos naturales en el desarrollo económico-social de los países? Bueno, desde los inicios de la ciencia económica, la relación entre recursos naturales y desarrollo económico de los países siempre ha generado un gran interés entre la comunidad académica, científica y los hacedores de política económica. A pesar del enorme debate que se ha dado en torno a este tema, la cuestión aún queda, que no está resuelta, ¿no? Porque en algunos casos los recursos naturales han desempeñado un rol importante y en otros casos, en cambio, los recursos naturales han tenido un rol menor y en algunos casos incluso se argumenta que los recursos naturales, más que una bendición, han sido una maldición. Entonces, el debate recobra importancia hoy en día porque muchos países, particularmente en América Latina, han puesto sus estrategias de desarrollo centradas alrededor de los recursos naturales, ¿no? La historia registra muchos casos en los cuales la abundancia de recursos naturales en los cuales en esos países han iniciado su despegue económico gracias al capital natural. En cambio, y hoy en día estos países son desarrollados. Es el caso de los países, de tres de los países más grandes ricos en capital natural, como son en la actualidad Noruega, Nueva Zelanda y Canadá. Están entre los países más desarrollados cuyo desarrollo se ha centrado en la utilización de los recursos naturales. Más recientemente, hace como 100 años, Australia, Estados Unidos y algunos países escandinavos también han utilizado los recursos naturales como una estrategia en su desarrollo económico. Sin embargo, es también de reconocer que son numerosos los países ricos en recursos naturales que no han podido utilizar la riqueza de capital natural, de recursos naturales, para el desarrollo económico. De hecho, estos países tienen elevados niveles de pobreza, corrupción y conflicto que se ha generado alrededor de la abundancia de los recursos naturales. Trayectorias tan dispares entre países que sí han logrado utilizar los recursos naturales como una estrategia de desarrollo que ha funcionado, y en otros países la abundancia ha sido más bien no una bendición, sino una maldición, pone en tela de juicio y nos invita a reflexionar de manera más detenida al respecto, ¿no? Entonces, de la revisión teórica y empírica sobre el tema de relación de recursos naturales y desarrollo económico, surge que no existe un fenómeno monótono de la relación entre recursos naturales y desarrollo económico. Es decir, no tener más recursos naturales no necesariamente ha implicado desarrollo económico de los países. La evidencia empírica muestra que hay países ricos en recursos naturales que no han logrado desarrollo económico y hay países pobres en recursos naturales que en cambio han logrado superar estas cuestiones estructurales y que han tenido buen desempeño económico, que hoy en día, como es el caso de Nueva Zelanda, Noruega, que hace 40, 50 años era un país primario exportador, exportaba fundamentalmente petróleo, hoy en día es un país desarrollado. Entonces, para hacer esa parte, como se ha dicho, la relación entre recursos naturales y desarrollo económico de los países en la literatura ha sido un objeto de permanente análisis, en tanto que muchos países con abundantes recursos naturales
no han logrado convertir su riqueza natural en desarrollo económico. Esta transición de abundantes recursos naturales al desarrollo económico de los países más bien ha sido una excepción más que una regla. A tal punto que en la literatura económica a estos países de abundantes recursos naturales se los considera que sufren de la enfermedad holandesa o de la maldición de los recursos naturales. Bueno, Wilmar, para ubicarnos, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que Bolivia es un país rico en recursos naturales, pero que todavía no ha encontrado el camino correcto para llegar al desarrollo. Es así, ¿no? Sí, evidentemente Bolivia y en general los países de América del Sur son países ricos en recursos naturales, son ricos en recursos naturales. Y en el caso de Bolivia, más del 95,3% de lo que exporta son productos básicos. Y esta es una característica estructural típica, particularmente de los países de América del Sur, ¿no? Son países, en lo fundamental, son países primario exportadores, que gracias al boom del 2000, a la década, a la superdécada del crecimiento económico del 2000 a 2013, que alcanzaron elevadas tasas de crecimiento económico, pero que no están pudiendo sostener esas tasas de crecimiento económico elevadas. Ahora, ¿por qué esta relación entre recursos naturales y desarrollo económico es importante? Porque el capital natural en los países en desarrollo representa 26% de la riqueza total, en relación a países de ingreso medio, en los cuales la capital natural representa el 13% de la riqueza total, y en los países industrializados representa menos del 2%. Es decir, en los países de América Latina y en particular de los países en desarrollo, la mayor parte, más de la cuarta parte de la riqueza total de los países todavía radica en los recursos naturales. Y Wilmar, ¿por qué es tan difícil, digamos, la transición entre la riqueza natural al desarrollo económico y social? Al respecto, esto es una cuestión muy importante y que ha ocupado a las mentes más lúcidas en economía. Y esto tiene que ver, al respecto existen dos enfoques teóricos. Dos enfoques teóricos. ¿Cuáles son? Uno es el enfoque de la enfermedad holandesa y el enfoque de la paradoja de la abundancia de los recursos naturales o de la maldición de los recursos naturales. El primer enfoque es más de economía política. En este enfoque los autores sostienen que en el mundo emergente, que en el mundo en desarrollo, prolifera la maldición de los recursos naturales, es decir, una situación en la cual existe la paradoja, todavía por explicar, y de hecho algunos consideran que es un misterio, que la abundancia de recursos naturales tiene que ver con un magro desempeño económico, es decir, los países abundantes en recursos naturales en general tienen bajas tasas de crecimiento económico. Y hay evidencia empírica, se ha discutido bastante el tema, pero uno de los trabajos pioneros al respecto fue de Sachs y Warner, que justamente muestran esta relación negativa, inversa, entre abundancia de recursos naturales y el crecimiento económico de los países. Entonces, según este enfoque, se trata de países con instituciones frágiles, sociedades civiles poco participativas, donde el contexto propicio es propicio para que la sociedad quede entrampada en un ciclo vicioso de dependencia de recursos naturales, de debilidad institucional y una ciudadanía devaluada. Ahora, un poco entrando en la perspectiva de política, hay países, decíamos, que han logrado su desarrollo económico gracias a los recursos naturales. ¿Cuál ha sido el camino que han implementado estos países, ¿no? Se ve que estos países han utilizado los sectores de los commodities combinados con una fuerte inversión en capital humano y la conformación de una densa red de difusión de conocimientos como una plataforma exitosa para lograr transformar sus estructuras primario exportadoras en estructuras más de economía del conocimiento, ¿no? Y que de esta manera también han resuelto problemas redistributivos alrededor de la abundancia de recursos naturales. Porque cuando hay este problema de abundancia de recursos naturales, resulta que los agentes económicos de un país se dedican más
en las pugnas redistributivas, en la búsqueda de rentas alrededor de los cuantiosos recursos que se generan de los recursos naturales, más que en actividades productivas, ¿no? Se dedica más a actividades rentistas que a actividades productivas. El segundo enfoque es más de la perspectiva macroeconómica, tiene que ver con lo que se llama la enfermedad holandesa, ¿no? La enfermedad holandesa sostiene que cuando el precio de los recursos naturales sube, mejora la rentabilidad del sector tradicional, de manera que puede implicar una reasignación de los recursos hacia los factores, factores productivos, que termina por dañar a otros sectores de la economía. Pero además, el exceso de divisas como consecuencia del boom de los términos de intercambio genera dos cuestiones, dos elementos de riesgo. El primero tiene que ver con que cuando hay abundantes recursos naturales, las actividades se centran en el sector tradicional, que puede ser en muchos casos insuficiente para aumentar la productividad agregada y también en lograr mejoras distributivas. En segundo lugar, la vulnerabilidad externa asociada al déficit de la cuenta corriente finalmente puede concluir, y lamentablemente así es, la historia lo muestra, que concluye en crisis de la balanza de pagos, que es una cuestión estructural que siempre ha estado marcando, que ha sido un serio obstáculo para el crecimiento económico de los países de América Latina. La evidencia empírica muestra que entre los países de América del Sur, que es el sector más primario exportador, el único país que ha logrado superar el problema de la enfermedad holandesa o de la maldición de recursos naturales es Chile, ¿no? En resumen, se puede decir que la relación entre recursos naturales y crecimiento económico es compleja. Hay países que aprovecharon su abundancia de recursos naturales para ascender a la categoría de países desarrollados, y otros donde la misma abundancia de recursos naturales parece constituirse en un serio obstáculo al crecimiento económico de los países. En ese sentido, el gran desafío entonces es que la bonanza de los recursos naturales no está libre de obstáculos, por lo contrario, proliferan fallas por el lado del mercado y por el lado del Estado, en tanto que este camino presenta sendas indeseadas que hacen necesario que los hacedores de política económica establezcan las condiciones para que la abundancia de recursos naturales se constituya en la base para el crecimiento económico de los países y no en un obstáculo. ¿Y cuáles son las condiciones que pueden promover una industrialización a partir o basada en los recursos naturales? Existe coincidencia desde ambos enfoques teóricos, de la enfermedad holandesa y de la maldición de los recursos naturales, en señalar que las condiciones para una estrategia de desarrollo basada en recursos naturales debe tener los siguientes elementos. Uno, la creación de fondos de reserva con fines de estabilización macroeconómica y de inversión a largo plazo en beneficio de las generaciones futuras, en la construcción de capital humano para la adquisición y fortalecimiento de capacidades productivas e innovativas, como primer elemento, ¿no? Este es un elemento importante que lo han utilizado la experiencia exitosa de Noruega y también el caso de Chile, que tiene el Fondo de Estabilización del Cobre, que cuando hay abundantes recursos de la exportación de cobre, no todo lo utilizan en gastos, sino que lo ahorran, ¿no? El segundo elemento, como estrategia basada en los recursos naturales, es la implementación de políticas macroeconómicas, monetarias, fiscales y cambiarias prudentes para evitar el problema de la enfermedad holandesa, ¿no? El tercer elemento sería políticas de diversificación productiva y exportadora, porque existe amplia evidencia empírica y teórica que muestra que lo que un país produce y exporta determina el crecimiento económico de los países. En alguna sesión decíamos, los países se transforman finalmente en lo que producen y en lo que exportan, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, la diversificación de la estructura productiva y exportadora. El otro elemento importante para utilizar los recursos naturales como una estrategia para el desarrollo económico es escalar en las cadenas globales de valor. En este caso, América Latina participa en las cadenas globales de valor fundamentalmente
En recursos naturales también es un elemento importante escalar en las cadenas globales de recursos naturales orientadas a incrementar el componente nacional en las exportaciones. Un quinto elemento sería una coherente y sistemática política industrial, ¿no? Como dice Felipe, ningún país en el mundo ha sido industrializado, desarrollado, sin una coherente y sistemática política industrial, donde juega un rol importante el Estado. Y finalmente, un elemento fundamental para utilizar los recursos naturales como estrategia son buenas instituciones políticas y económicas para revertir la maldición de los recursos naturales en la búsqueda de inhibir esta búsqueda desenfrenada de rentas alrededor de los recursos naturales. Decíamos, ¿no? Cuando un país es recursos naturales, existe un boom, sube el precio de los recursos naturales, las personas se dedican más en la búsqueda de rentas a actividades rentistas que en actividades productivas. Y finalmente, ¿de qué depende, Vilmar, que digamos la presencia, la abundancia de recursos naturales en un país se constituya en una bendición? Que los recursos naturales se constituyan, resulten ser una maldición, una bendición, depende de la interacción entre tres elementos: entre la estructura productiva, la economía política y el marco institucional. Una conclusión importante del debate y de la evidencia empírica muestra que es posible transitar, que es posible transformar la riqueza natural, la riqueza del capital natural, en desarrollo económico. Ello implica resolver dos problemas estructurales. El primero tiene que ver con el marco institucional débil que atenta contra las actividades productivas, que frena las actividades productivas, genera incentivos para que los agentes económicos se dediquen a la búsqueda de rentas, y esto definitivamente deteriora las posibilidades de tasas de crecimiento económico sostenidas en el largo plazo. El segundo elemento tiene que ver con una estructura productiva y exportadora escasamente diversificada y de baja complejidad, ¿no? Y esta es una característica, decíamos, estructural. América Latina y en particular Bolivia tiene una estructura, sigue siendo primario exportadora. Decíamos al principio que más del 95% de lo que exporta Bolivia son recursos naturales. De la interacción de estos dos factores surgen entonces fallas de coordinación macroeconómicas, así como diversas fallas de mercado y del Estado, que pueden y están transformando en América Latina y en particular en América del Sur, están convirtiendo los recursos naturales en un serio obstáculo al crecimiento económico de nuestros países. Entonces, ¿qué implica esto en términos de política pública? Esto implica la implementación de políticas de escalamiento industrial en las cadenas globales de valor, políticas de diversificación productiva y exportadora, de políticas macroeconómicas, decíamos, monetarias, fiscales y cambiarias, para evitar el problema de apreciaciones del tipo de cambio como consecuencia de la enfermedad holandesa, establecimientos de reglas de políticas económicas orientadas a la prosperidad y reducción de los incentivos a las actividades de búsqueda de rentas. En resumen, un país que pretende construir su estrategia de desarrollo en base a los recursos naturales, tiene que combinar estos recursos naturales con políticas adecuadas, con un capital humano adecuado, con instituciones políticas y económicas adecuadas. Parafraseando a Paul Collier sobre África, podemos decir que la ecuación para América del Sur, que es profundamente primario exportadora, y ese es el principal obstáculo para transformar esta abundancia en desarrollo económico, la ecuación para América del Sur entonces radica en lo siguiente. La ecuación para el desarrollo sería naturaleza más políticas microeconómicas orientadas al escalamiento
y diversificación productiva, más políticas macroeconómicas orientadas a disminuir la volatilidad macroeconómica producto de los deterioros de los términos de intercambio, asegurar la conversión del capital no renovable, recursos naturales, en otros tipos de capital más sostenibles para hacer el crecimiento económico más sostenido y evitar las apreciaciones del tipo de cambio. Más instituciones económicas y políticas para que la distribución de la riqueza, de la renta, de los recursos naturales sea equitativa y generalizado. Entonces, esto nos daría que, naturaleza, más políticas macroeconómicas, más políticas microeconómicas, más instituciones económicas y políticas adecuadas, nos darían el desarrollo económico de América Latina. Es decir, combinar estos factores nos permitirían convertir esta abundancia de recursos naturales en un instrumento valioso para el crecimiento económico de los países. Y bueno, Wilmar, para un poco aterrizar a Bolivia, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Cuáles podrían ser los elementos de éxito para un poco encaminar el proceso y llegar a esa ecuación que acabas de explicar? Bueno, la ecuación de convertir los recursos naturales en desarrollo económico implica ciertos desafíos, ¿no? Tenemos la riqueza natural. Hay varios niveles, ¿no? El primer nivel, tal vez el más... creo que hemos logrado avances importantes, aunque rápidamente se están también deteriorando. Creo que la principal fortaleza era la estabilidad macroeconómica, ¿no? Aunque también hay todavía debate sobre el tipo de cambio, ¿no? Pero los mayores desafíos yo creo que radican en las políticas de tipo microeconómica, de tipo estructural, ¿no? Si bien el gobierno en su estrategia de desarrollo 2000-2025 se ha propuesto cambiar la estructura de primario exportadora a una economía del conocimiento, por eso Cochabamba ha sido declarada ciudad del conocimiento, de la tecnología y de la innovación, en realidad durante este gobierno no se han logrado avances importantes, ¿no? Entonces, todavía, decíamos, es un dato inevitable, digamos, ¿no? 95%, más del 95.3% de lo que exporta Bolivia son productos básicos. Y de hecho, el hecho de tener el 2013, la década dorada del crecimiento económico boliviano, que todavía Bolivia crece mucho más que cualquier país en América del Sur, eso ha implicado, en términos de datos, que la estructura boliviana y en general la de América del Sur se ha reprimarizado. Es mucho más primario exportadora que hace 15, 10 años, ¿no? Entonces, sí tenemos algunos avances en términos macroeconómicos que también lo podemos discutir en otro programa sobre el rol del tipo de cambio, porque hay incluso, podemos tratar en otro tema, hay literatura sobre el caso boliviano que algunos dicen que Bolivia sufre de enfermedad holandesa. Y hay algunos que dicen que no, pero hay una evidencia empírica que sí, Bolivia, como todos los países de América del Sur, sí adolece consecuencias de la enfermedad holandesa, ¿no? Entonces el tipo de cambio sí está apreciado y es un serio obstáculo, por eso los empresarios sistemáticamente van reclamando esto, ¿no? Pero el terreno más complicado de avanzar es tal vez el tema de forma estructural, ¿no? Ahí sí implican más políticas de tipo estructural, ¿no? Cambiar la estructura primario exportadora, si bien es un elemento importante de la estrategia gubernamental nacional, no se han logrado avances muy importantes, ¿no? Entonces, eso, digamos, es la cuestión estructural. Entonces, lo de políticas macroeconómicas sí parcialmente podríamos decir que sí tenemos cierto avance, pero donde existen mayores desafíos es en el tema de cambio de la matriz productiva exportadora del país, es más primarizada, pero además Bolivia, y un factor importante para cambiar la estructura primaria exportadora, pues es el gasto la inversión, el gasto en investigación y desarrollo. Un dato reciente muestra que Bolivia gasta 0.16% en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, y en general, el promedio latinoamericano es 0.70% como porcentaje del PIB, ¿no?
Tres países, México, Argentina y Brasil, representan 80% del gasto en investigación y desarrollo. A nivel de la región, el país que más invierte en investigación y desarrollo es Brasil, ¿no? Y también, además, América Latina también ya es bastante heterogénea, ¿no? Porque si bien América del Central, México particularmente, ha cambiado su estructura primaria exportadora era primero exportadora, ahora es de manufacturas de muy alta tecnología, Brasil y particularmente Argentina todavía sigue siendo primario exportadora. Entonces, un elemento importante para cambiar esa estructura primario exportadora, que como estamos argumentando es un obstáculo serio al desarrollo económico, es el aumento del gasto en inversión y desarrollo, mejoramiento del capital humano, ¿no? Entonces, y en eso creo que algunas veces discutimos, también juega un rol importante pues, el mejoramiento de la calidad de la educación superior, ¿no? En las universidades de rango mundial. Bueno, doctora Azcárraga, querido Vilmar, muchísimas gracias por estar en el programa. El día de hoy, estimados televidentes, hemos tratado de responder a la pregunta ¿por qué es tan difícil transitar de la riqueza natural al desarrollo económico-social? Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.